Muy buenos días, bienvenido a tus clases online. Esto es ISON Internacional, modalidad virtual. Bienvenido, estamos muy contentos de que estés con nosotros inscritos. Te aseguro que valdrá la pena tu estadía aquí con nosotros. Nuestra clase se llama El Espíritu y el Creyente. Muy bien, durante esta clase varios catedráticos te estarán orientando sobre este saber. Empezaremos con un pequeño reportaje sobre el espíritu y el pecador que nuestra catedrática, la pastora Andrea Saraí, ha preparado con mucho cariño para ustedes. Posteriormente tocaremos el tema de la salvación, que estará a cargo de nuestros catedráticos Ignacio Espejo y Mariela Méndez. Seguidamente hablaremos de la santificación y estará a cargo de 3 teólogos cuyo trabajo ha sido imprescindible durante nuestra carrera. Ellos son Beryl Alvis Castro, Rosemary Hidalgo, Derian Chambi y Abelardo García. Culminaremos con el tema de la glorificación, dado por la catedrática Leslie Condori. ¿Por qué es importante hablar del Espíritu Santo y del creyente? Bueno, el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesucristo desde su nacimiento, resurrección y cuando fue glorificado. Por ende, nosotros debemos también saber y conocer lo imprescindible e importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, a través de esta clase, experimentarás la importancia del Espíritu Santo. Y lo veremos desde el nuevo nacimiento en la vida del creyente hasta su resurrección de entre los muertos. Permíteme acompañarte y veremos este reportaje conducido por nuestra pastora Andrea. Adelante. Muy buenos días. Hoy estamos en una entrevista con 2 líderes de 2 líneas diferentes de religiones. Tenemos a la pastora, representante de la iglesia, pastora Andrea Copajira, y a la representante de la nueva era, la doctora Connie Méndez. Hoy vamos a tomar el tema del Espíritu Santo y el pecado. Comencemos con la pregunta. Pastora Andrea, ¿quién es el que convence al hombre de su pecado? Muy buenos días a toda la audiencia, es un placer encontrarnos en este lugar. Y bueno, con respecto a esta pregunta, ¿quién es el que convence al hombre de su pecado? Nosotros muy bien sabemos que la única persona que convence al hombre del pecado es el Espíritu Santo, y por solo el Espíritu Santo podemos tener y entrar a la necesidad de la salvación. Muy bien. Doctora Connie Méndez. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradecemos también a la audiencia que está conectada en esta hora. Bueno, nosotros, mi persona como representante y líder de la nueva era, queremos enfatizar que nosotros negamos la existencia del pecado. Más bien nosotros vemos esto como un error de conocimiento, una simple debilidad psicológica o una imperfección, por lo cual no creemos en el pecado y tampoco en la necesidad de el espíritu, como comentaba hace un momento la pastora Andrea. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta que dice así para usted, doctora Connie Méndez. ¿Qué es lo que ocasiona el Espíritu Santo en el pecador? Muy bien. Nosotros, como hace un momento di a conocer, los que somos partidarios de la nueva era, sostenemos que no existe el bien y el mal, o que no hay diferencia entre ellos, por el cual todo es subsanable por el propio hombre, sin necesidad
de la ayuda de alguien, de una gracia o el perdón de Dios. Nosotros no creemos en ello, por el cual es lo que nosotros enfatizamos como representante, mi persona, de la nueva era. Muy bien, Pastor Andrea, usted, la pregunta que le hice, ¿qué es lo que ocasiona el Espíritu Santo en el pecador? ¿Lo puede responder? Claro que sí. Nosotros sabemos que Jesús vino a esta tierra y Él fue el quien mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Él ocasiona y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros sabemos que solamente el Espíritu Santo puede ocasionar eso en la vida de las personas. Bien. Por último, Pastor Andrea, ¿de qué otra manera se manifiesta el Espíritu Santo al hombre pecador? Bueno, con respecto a esta pregunta, Dios lo permite por medio de la manifestación del don espiritual. Y Él es el que habla al corazón del pecador mediante de la palabra de la profecía. Y esta profecía es que convence al pecador para que poder volverse de su pecado. El Espíritu Santo convence a los hombres para que puedan volverse de su pecado, para que ellos puedan volverse a la justicia y al juicio de Dios, para que todos sus pecados queden descubiertos, para que otros puedan verlo y para que ellos puedan realmente alabar y adorar a Dios. Doctora Connie. Bueno, una vez más nosotros, ante esta pregunta, manifestamos que negamos la existencia del pecado. Cada vez que pensamos en ello, entendemos que es un error creer que existe y que hay alguna forma de que es necesario remediarlo, ¿verdad? Nosotros simplemente nos aferramos a nuestra verdad que creemos firmemente, ¿no? Que no hay necesidad de apelar a alguna divinidad o algo más allá de lo que nosotros podamos ver o entender, y nosotros simplemente negamos la culpa, negamos el pecado, no entendemos cómo puede existir la diferencia entre el bien y el mal. Para nosotros es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo que puedo dar a conocer a la audiencia en esta hora de entrevista. Muchas gracias. Perdón, algo que yo puedo acotar en esta parte es que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que convence a cada uno de las personas para que ellos puedan volverse de su pecado, para que el pecador pueda arrepentirse de todo lo malo que está haciendo. Nosotros sabemos, y la historia lo cuenta, ¿verdad? Y bueno, yo quiero enfatizar en esta parte y quiero animarte, querido creyente, querido hermano, que tú estás viendo esta entrevista, a que tú puedas entender que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, que con la ayuda de Él nosotros vamos a poder llegar a la salvación completa. Muy bien. Como ya escucharon, querida audiencia, aquí estuvimos con dos líderes de diferentes religiones, puntos de vista sobre el Espíritu Santo y el pecado. ¿Estás listo para tu primera clase? Muy bien, te dejamos con Ignacio Espejo y su tema, la primera parte de la salvación. Toma apuntes y por favor no te duermas. Apreciados hermanos y hermanas, una vez más, buenos días. Aquí Ignacio Espejo Álvarez desde La Paz, Bolivia, el Alto, para continuar con el tema sobre el creyente y el Espíritu Santo. Bueno, yo voy a tomar esta parte que trata sobre la salvación. La salvación es la obra extensa de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento así lo presentan. Aquí vamos a ver lo relacionado con el Espíritu Santo. En primer lugar, debemos aprender ciertas terminologías.
En este caso vamos a empezar con lo que representa o lo que significa la regeneración. Regeneración es nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento que es de especie celestial, espiritual y santo. Jesucristo dijo en su entrevista con Nicodemo, la charla de dos maestros, preguntó asuntos espirituales y sobre el reino. Cuando llegaron al tema, tuvo que decir Jesús lo siguiente: quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así que Nicodemo quería entender las acciones de Jesús, sin embargo no las podía entender porque le estaba hablando de cosas espirituales. En 2 de Pedro 1:4, los creyentes participamos del Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:4 otra vez, los creyentes son partícipes de la naturaleza divina. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos explicar este nuevo nacimiento? Hay una similitud con el nacimiento de Jesucristo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue un milagro, un nacimiento virginal sin esfuerzo humano. El nuevo nacimiento también es un milagro. Es un misterio que se puede experimentar, pero desafía toda explicación. Y esto es lo tremendo, por ser un misterio. Nosotros hemos nacido de una manera milagrosa. En ambos casos es un milagro. El nacimiento de Cristo es milagroso. El nacimiento nuestro también es milagroso, hermanos queridos. Así que esta similitud es interesante. Jesús le dijo a Nicodemo: tú no puedes entender acerca del nuevo nacimiento. Debes ver que el viento sopla por donde quiere y lo que oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Esto dice en San Juan 3:8. También dice Jesús y Pablo acerca del nuevo nacimiento. Pablo en Tito 3:5 dice: nos salvó a través del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, y no por las obras. Jesucristo dice algo parecido: nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba queriendo hacer conocer o explicar? El agua es como el símbolo del Espíritu Santo. Y él habló precisamente en San Juan 7, 37, 39, habló de los ríos de agua viva. Por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, prácticamente entramos a una nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Otro aspecto de la terminología de la salvación está también concerniente a la regeneración, está resurrección espiritual y nueva creación. Estos términos son parecidos a la regeneración. La idea de una vida nueva. El Espíritu Santo resucitó a Jesús con un poder que solamente Él posee. Y de la misma manera, el pecador, la persona que no conoce a Jesús, es una persona muerta espiritual y necesita de un nuevo nacimiento. Efesios 2:1-2 nos dice esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que Pablo nos aclara ciertamente que toda persona que no conoce al Señor está andando en tinieblas, está andando en sus pecados, y el amo es Satanás. El pecador
necesita ser creado de nuevo. Como vemos en este cuadro, una persona que no conoce a Jesús, que no tiene a Dios por Señor, es una persona degenerada, está muerto en pecado, está muerto para Dios, pero con el acto de la degeneración, esta persona es degenerada, está muerto al pecado, vivo para Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, apreciados hermanos, nosotros estamos aquí con este conocimiento, pero la gente que anda por el mundo, que anda en pecados, es una persona que prácticamente está muerta aún. Gálatas 6:15 dice algo parecido, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo más importante es el nuevo nacimiento. Pablo dice, la persona que no es degenerada ha sido cegada espiritualmente por Satanás. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús dijo, la persona no regenerada no puede ver el reino de Dios, en Juan 3:5, otra vez en la conversación con Nicodemo. Y prácticamente toda persona que vive en el pecado, vive en tinieblas, está muerto y necesita un nuevo nacimiento. La persona no regenerada no puede percibir las cosas espirituales. En 1 Corintios 2:14, cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo esto, que solamente la persona que conoce al Señor, que tiene a Jesucristo por Señor, puede ver cosas espirituales y les pueden ser reveladas las verdades espirituales. De modo que en estas dos terminologías que hemos visto, la regeneración, el nuevo nacimiento, toda persona que está en el mundo o que está sin Dios es una persona muerta y necesita de un nuevo nacimiento, acudiendo a Jesucristo en arrepentimiento absoluto para luego entregar su vida y ser regenerado. Esta es la parte que yo puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Continuamos con el tema de la salvación. Lo dejaremos a manos de Mariela Méndez. Adelante. El primer punto, adopción. Al igual que antes, hoy también significa que el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo biológico, es decir, se le avala con un papel que tiene los mismos derechos. Efesios 2 dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, vivíamos conforme a las corrientes de este mundo. Cada quien hacía lo que quería, obedeciendo los deseos de la carne, los deseos del pensamiento, y podría decirse que era normal, bajo la influencia del espíritu de las potestades de los aires. Es este espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros estábamos. Por lo tanto, éramos hijos de la ira. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, tuvo bien darnos su Santo Espíritu y adoptarnos como sus hijos y poder clamar, Abba Padre. Si nosotros viéramos el árbol genealógico de Dios, sería así: Dios, el Padre; Jesucristo, su Hijo. Pero nosotros, a través del arrepentimiento, y dice Efesios 1:5, que hemos sido adoptados hijos suyos. Y si somos adoptados y si nos colocan a la misma posición de un hijo, quiere decir que tenemos los mismos derechos. Dice Romanos que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. ¿No les parece hermosa esta palabra?
Es hermoso porque ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. La morada. No sé cuántos de ustedes ya tienen su casa o cuando estaban planeando su casa buscaban las mejores condiciones, los mejores lugares, que tuviera todos los servicios, se proyectaba una casa hermosa, cómoda, donde nosotros pudiéramos habitar. La palabra de Dios nos compara así, dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos el templo de Dios y por lo tanto debemos de cuidar esa presencia. Porque dice que mora, no es una visita que solo llega y se va, sino que vive por siempre. Pero sabe que al igual esas casitas que se le da el mantenimiento, que si se le rompe una ventana, se le cambia, o si hay goteras, uno siempre procura tener su casa en las óptimas condiciones, cuidando ese cuidado de la casa. Y así nos compara Dios, que debemos de tener la comunión con el Espíritu Santo todos los días, que estemos con Él en las mejores condiciones, que Él esté cómodo en nosotros para que no se vaya. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque, ¿quién quiere habitar en una casa destruida? En una casa sucia, húmeda, mohosa, una casa inhabitable. Si nosotros tuviéramos que vivir ahí, también nos iríamos. Entonces, la palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero a lo mejor se está preguntando, bueno, ¿y cómo yo sé, cómo tengo yo la certeza de que yo soy hijo de Dios? Dice que el mismo Espíritu da testimonio a nosotros que somos sus hijos. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Él nos ha adoptado, como decíamos, y podemos clamar, Abba Padre, de que somos hijos de Dios. Pero dice que si somos hijos, somos herederos, herederos de Cristo. Pero si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y pudiera parecernos o podríamos pensar, también tenemos que padecer igual que Él. Pero Romanos 8:18 dice que las aflicciones de este mundo en nada se comparan con las promesas venideras. Cuando recibamos nuestra corona de vida y cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Excelente. Apenas vamos a la mitad del camino. No te duermas. Recuerda que si te duermes, hay cazadores que estarán viendo tu cámara y tomando captura de pantalla. Y al final de nuestro curso, haremos memes con tu rostro dormido. No te preocupes, así que por favor, despierta, échate aire en la cara. Continuaremos. Nuestro siguiente tema es la santificación. Y estará a cargo de los catedráticos Beril Alvis, Rosemary, Derian Chambi y Abelardo García. Así que te dejo en sus manos. Presta atención. Adelante. Muy buenos días. En esta mañana voy a continuar con nuestra exposición y vamos a ver un poco más de lo que significa la santificación, sus definiciones, ¿no? Para empezar, vemos que la santificación es una de las obras más importantes del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 nos dice, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí claramente nos está hablando en un pasado que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ¿no? Vamos a ver un poquito de dónde viene esta palabra. ¿Qué nos quiere decir? El significado de este término de la palabra santificación viene del griego hagiasmos o hagiosune, ¿no? Que procede de la misma raíz de la palabra griega santo, que significa hagios. En el Nuevo Testamento también se traduce esta palabra de la santificación como santidad, ¿verdad? ¿Y qué es la santidad? La santidad es apartarse de, ¿no? Apartarse del pecado, apartarse de las cosas viejas que estábamos haciendo, ¿no? Para consagrarlas al Señor, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, todo lo que hacemos debemos invertirla en el reino. Amén.
Yo me acuerdo, ¿no? Que en mi iglesia alguna vez el pastor pregunta, ¿no? ¿Quiénes son santos? ¿No? Y hay personas que dudan en levantar su mano, ¿no? Ya no, yo he pecado ayer, dicen, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que ya hemos sido santificados. Entonces tenemos que tener esa seguridad de creer que sí somos santos. Si te preguntan, ¿eres santo? Amén, gloria a Dios, soy santo. Amén. A continuación, vamos a ver de una manera didáctica las formas erradas que tienen algunos conceptos de la santificación. Existen varios conceptos donde la santificación se muestra de una manera errónea. A continuación vamos a ver. Muy bien, bienvenidos a la clase de la teología del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a ver la santidad. Con este concepto podemos ver muchas formas de santidad, ¿no? Hay que evitar muchas de ellas. Por ejemplo, a ver, vamos a reunir opiniones de la clase. ¿Qué piensa usted, hermana Pastora Beril? Bueno, primeramente, buenos días. Yo tengo una postura totalmente legalista, ¿no? Yo estoy segura que yo soy santificado viviendo solamente con obediencia a las leyes, ¿no? La santificación para mí consiste en ¿cómo les explico? Que la salvación es solo netamente por obras, lo mismo que la santificación, o sea, yo me porto bien y no necesito más, o sea, yo ya soy santa, no necesito de ninguna otra cosa, yo ya soy totalmente santa, yo no hago mal a nadie, me porto bien, soy fiel a mi marido, ¿no? Entonces, ¿dónde más? Soy súper santa, no estoy aquí estudiando, entonces, ¿dónde más? O sea, no, yo no tengo otro concepto, ¿no? Del cual, digamos, puede. Y lo mismo es la salvación es por obras. Uno va a ir al cielo mientras más uno esté hablando del Señor a otras personas, predicando, sirviendo en la iglesia, ¿no? Entonces, yo pienso, esa es mi postura legalista. Muy bien, se les respeta. ¿Y usted, Pastor Abelardo, qué puede compartir con la clase? Yo soy antinomianismo. El antinomianismo enseña que como dice Gálatas 5:13, que nosotros hemos sido llamados a libertad. O sea, como creyentes hemos sido hechos libres por Cristo y podemos hacer lo que nos antoje, pero también cuidándonos, ¿no? Por eso es importante que los cristianos podemos vivir, o sea, ¿no? Creemos en la palabra, estamos orando, caminamos en santidad, por eso podemos hacer lo que nos parece a nosotros. Por eso demostramos amor, caminamos en santidad, como cristianos estamos delante de Dios. Y la Biblia dice que nos podemos caminar en libertad, porque a libertad hemos sido llamados. Ya no somos esclavos. Cristo nos ha hecho libre. Interesante la postura, pero ¿usted qué piensa, Pastora Rosemary? ¿Qué puede aportar a la clase? Muy bien, si me ven, yo soy perfeccionismo. Soy perfecta, no tengo ningún pecado, siempre estoy libre de pecados, no caigo en ningún pecado. Así es que, y si caigo, pido perdón y vuelvo a levantarme. Así es que soy una persona muy perfeccionista. Muy bien, clase, vamos a aprender por qué sus compañeros estaban equivocados. Para empezar, la pastora Beril estaba muy equivocada con el legalismo porque ella está buscando ser su propia salvadora. Ella no necesita del Espíritu Santo y su guía. Así también el pastor Abelardo está buscando ya también lo contrario, totalmente opuesto. Yo soy libre y el Espíritu Santo nos ha llevado a libertad, entonces somos libres, entonces pequemos, comamos y bebamos, porque mañana ya viene el Señor y todos nos iremos con Él. Y no es así, no nos indica eso la palabra de Dios. Igual la pastora dice, necesitamos del pecado. Una vez yo peco, me arrepiento, yo soy totalmente, completamente santo. Está mal. No necesitamos de pecar, porque si necesitáramos de pecar, Jesucristo estaría erróneo. Pues ya que Jesucristo dice, Él se santificó a sí mismo y Él estaba sin pecado. Pero ahora yo les muestro lo que es la verdadera santificación. La santificación tiene que ser progresiva. No es una santificación de la noche a la mañana. Ahora yo ya he recibido a Cristo y ahora soy santo, así como piensa el pastor Abel.
Lardo. Pues aquí estamos para corregirnos. Es una santificación progresiva. Nadie de la noche a la mañana puede pasar a ser santo de una vez. Pero sí hay una santificación instantánea, pero la santificación completa, como lo que estaba hablando la pastora Rosemary, es progresivamente, mientras vamos caminando con el Señor, en la relación con el Espíritu Santo nos ayuda a ir corrigiendo poco a poco espacios de nuestra vida, como ser una buena esposa, que lo mencionaba la pastora Beril. Eso nos va a ir enseñando poco a poco el Espíritu Santo, pero con el tiempo en el caminar cristiano. Eso podría decirles respecto a esto de la santificación y los 3 errores, queridos alumnos. Pastor, le cuento que otra vez me han devuelto mi peluche. Esa es su hija, diré, la sierva me ha rechazado, me ha dicho que soy muy carnal, no entiendo muy bien esos conceptos, pastor. Me ha dicho que tengo que ser un hombre espiritual. Ahora le he venido a preguntar, para conquistar a la sierva, ¿cómo puedo lograr algún progreso espiritual, pastor? Pero Derian, tienes que venir para empezar a la iglesia. Yo sé que estamos en cuarentena, todo eso, pero tienes que asistir. Y también tienes que mostrar los frutos del Espíritu Santo, que es amor. Pero yo la amo a la sierva mucho. Paciencia, todo eso, ¿no? Y por lo que veo, me han dicho los hermanitos de que eres pura carne, pura chuleta. Entonces, y otros hermanos también hablan de que eres un ojo alegre, que estás con una, después estás con otra. Derian, tienes no, que... no, pastor, es que a veces el anzuelo falla, pues, pastor, usted me comprende, y no, pues, no es mi culpa, no soy yo, son ellas, pastor, yo no tengo la culpa. Ahora, pastor, ahora me han pedido como requisito, ¿cómo sé si verdaderamente soy un hombre espiritual? Pastor, ¿cómo podría saber eso? Tienes que dedicarte a las cosas de Dios, o sea, no a las cosas de arriba. Entonces tú estás caminando en pura carne, entonces cambiar, o sea, tienes que buscarle más a Dios y orar por la pareja que tú quieres, Derian. Eso yo quiero decirte, es importante que entres tenemos intercesión en las mañanas, que te conectes y podamos orar por tu necesidad. Entonces, ¿de en vano va a ser el peluche, pastor? De en vano es eso, en la carne está haciendo, Derian. Tienes que ir buscando las cosas de arriba. Tienes que pedir dirección de Dios, tienes que orar. Quizás estás insistiendo donde no debes insistir. Tienes que buscar las cosas de arriba, Derian. Y ahí voy a empezar a ser un hombre espiritual progresivamente, pastor. Sí, progresivamente va a ser guiado por el Espíritu Santo. Está bien, muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, nos vemos en la oración. El Espíritu Santo en el andar diario. El Espíritu nos ayuda al creyente en la vida diaria, en 3 aspectos: como maestro, como guía del creyente y como cointercesor. Estas 3 las vamos a ir desarrollando. El Espíritu Santo, el maestro del creyente. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas. Esto nos lo indica en Juan capítulo 14, verso 26. Y muchas veces lo hace por medio de personas. Entre estas podemos encontrar pastores y maestros, pero la parte que más nos vamos a enfocar es la guía del Espíritu Santo como un maestro divino. También nos habla en la palabra de Dios, el Espíritu guiará al pueblo de Dios a toda verdad. Ahora, ¿cómo nos ayuda estas verdades? Pues muchas veces aparecen doctrinas falsas y tenemos que saber cómo actuar en ellas. Para eso necesitamos la guía de nuestro Maestro Divino,
el Maestro Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿en dónde lo podemos ver? En el Antiguo Testamento vemos que la iglesia primitiva, los apóstoles, se habían encontrado con una gran verdad, que era que la salvación también era para los gentiles. Tenían que discernirlo y ellos dijeron, el Espíritu y nosotros estamos de acuerdo. ¿Eso qué quería decir? En Hechos capítulo 15 podemos ver esto. Y esto quería decir que ellos habían tomado esa guía del Maestro Divino para tomar la decisión sobre una doctrina. Si los gentiles entraban en el plan de salvación o ellos no entraban. Entonces muy bien sabemos nosotros como parte del gentilicio que esa doctrina se incorporó, que justamente no era antes, pero gracias al Espíritu Santo se ha logrado diferenciar esa doctrina. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe acerca de esas falsas doctrinas, si son verdaderas o son falsas. Como nos dice, el Espíritu nos guiará al pueblo de Dios a toda verdad. El guía del creyente. El Espíritu Santo también se constituye como una guía, como esa brújula que nos da la dirección. Las personas verdaderamente espirituales permiten que el Espíritu Santo las guíe en todo tiempo. En Romanos capítulo 8, verso 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si somos hijos y tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por Él. Jesús y los creyentes pueden atravesar tiempos de pruebas, así como a Jesús lo llevó al desierto, y en el desierto Él fue tentado. Ciertamente fue una prueba severa. De la misma manera, los creyentes muchas veces podemos ser guiados a estas pruebas, pero podemos descansar tranquilos y con seguridad de que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Ese Paracletos está junto con nosotros para que podamos salir adelante en el poder del Espíritu Santo, como lo indica Lucas en su libro, en el capítulo 4, verso 14. El Espíritu también guía al pueblo de Dios a lugares de servicio. Por ejemplo, muchas veces nosotros emocionalmente, al igual que Pablo, él quería predicar el Evangelio con muy buenas intenciones. Nosotros también podemos tener las mismas buenas intenciones de predicar, pero tenemos que saber cuándo y dónde ir. Por ejemplo, el apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le había impedido. Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, más exactamente en el verso 6. Que hicieran no la voluntad de Dios. Entonces tenemos que cuidar de hacer la voluntad de Dios y para ello necesitamos la guía del Espíritu Santo, aún en los lugares de servicio. Luego Lucas dice a Pablo y sus compañeros, quisieron ir a Bitnia y sus compañeros quisieron ir, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. La sensibilidad hacia la dirección del Espíritu Santo era una de las características que estuvo durante todo el ministerio de Pablo, porque era un creyente maduro. Entonces nosotros, si queremos llegar a esa estatura de Pablo, también tenemos que llegar y esa dependencia, y en ahí se encuentra la madurez. El Espíritu estaba presente a sí mismo para guiar a los creyentes en lo que ellos dirían. Y esto nos indica también, solo declaren, nos dice, lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Marcos capítulo 13, versículo 11. Esta promesa se cumple en la vida de Pedro, cuando él y Juan fueron llevados ante las autoridades religiosas. Esto, si lo podemos recordar, está en Hechos capítulo 4, verso 8. Él capacitó, el Espíritu Santo mismo capacitó para hablar intrépidamente, aunque él, Juan, era parte de una sociedad sin estudio ni preparación. De la misma manera, el Espíritu Santo ha ayudado muchas veces a misioneros, nos ha ayudado a nosotros, como pastores. Muchas veces no nos
lamentablemente no nos preparamos de la suficiente manera, pero el Espíritu Santo nos capacita, pero siempre y cuando nosotros estemos en el lugar y en el momento correcto donde el Espíritu Santo nos haya guiado, porque estaríamos cumpliendo su propósito. Hay muchas veces que no sabemos nosotros como creyentes cómo tan siquiera pedir en oración. Estamos indecisos, no sabemos ni siquiera lo que queremos, ni nosotros mismos nos entendemos. Es ahí donde el Espíritu Santo entra en este atributo en la vida diaria. El Espíritu Santo como intercesor del creyente. Y nos aclara esto en Romanos capítulo 8, verso 26, donde dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Esto queda incluido indudablemente en lo que el Nuevo Testamento llama como orar en el Espíritu. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 6, verso 18 y en Judas versículo 20. Y probablemente es parecido al orar en lenguas. Este es cómo ministra el Espíritu Santo ante el creyente cuando está indeciso, cuando no puede vertir palabras, cuando no sabe qué decir. Ahí el Espíritu Santo intercede, habla por nosotros al Padre, aún con gemidos indecibles. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Sigues luchando contra el sueño? Ya estamos por terminar, no te preocupes, sé fuerte, solo nos falta un tema, la glorificación. Adelante. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Agradecemos mucho tu atención prestada. Gracias por esforzarte, por intentar mantener tus ojos abiertos y no quedarte dormido. Muchas gracias. Queremos decirte que haz un esfuerzo grande el que haces, el estar aquí en estas clases, y creemos que Dios recompensará tu esfuerzo y tu dedicación. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase. Bendiciones.